comenzar la charla con un texto de un libro que aconsejo leer, se llama Belgrano, el gran patriota argentino, es de Daniel Balmaceda, realmente es excelente. Y dice, argumentaba que a las personas más necesitadas había que inspirarle el amor al trabajo para separarlas de la ociosidad tan perjudicial. Para tal fin, sugirió crear instituciones educativas de todo tipo para hombres y para mujeres, porque quería que el virreinato se desarrollara. Ya hemos mencionado su deseo de contar con una escuela de agricultura, pero había más. Belgrano opinaba que había que instalar escuelas gratuitas en todo el territorio, para que no solo aprovecharan los beneficios de la educación aquellos que podían costearla o obtener una beca. Sí, señores, más de 10 años antes de que los padres de Sarmiento siquiera se conocieran, Belgrano ya clamaba a favor de la educación gratuita. Estas escuelas debían ponerse con distinción de barrios y deberían promoverse en todas las ciudades, villas y lugares que están sujetos a nuestra jurisdicción, aconsejaba. ¿Por qué me gusta empezar la charla con este texto? Creo profundamente en la educación y a Belgrano se lo minimizó a lo largo de la historia con la creación de la bandera, que no es algo menor, pero Belgrano fue un gran defensor de la educación. Sabemos que murió en la máxima pobreza, habiendo obtenido grandes batallas. El gobierno, el triunvirato, le pagó por esas batallas y él todo el dinero lo entregó, lo donó para la creación de escuelas. En este año, lamentablemente, su memoria pasa desapercibida una vez más por el tema de la pandemia, al igual que cuando él murió. Cuando él murió, no se le dieron los honores que correspondían, ya que en ese mismo día hubo 3 gobernadores. Bueno, pasó desapercibido. Yo creo que el máximo homenaje que podamos hacerle al padre de la patria, verdaderamente es un padre de la patria, sin desmerecer la imagen de San Martín, pero me gusta destacarlo en este sentido que Belgrano no era militar, no sabía de estrategias como militar, hizo lo que pudo en defensa de la patria, creciendo profundamente en la educación. Entonces, bueno, vaya para él este homenaje en el aniversario de su fallecimiento. Comenzar con unas breves definiciones de lo que es el protocolo. El tema que vamos a ver hoy es el tratamiento de los símbolos nacionales, pero para el tratamiento de los símbolos, lo principal es conocer la historia y conocer la normativa. Eso que se conoce, se respeta y se ama. Entonces, el protocolo es la norma, mientras que el ceremonial es la forma. El protocolo se establece mediante varias formas. La norma escrita, ya sea por ley, decreto, resolución o disposición, de acuerdo al poder del remane, el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo, los ministerios, la Secretaría. Y también hay una forma de establecer un protocolo, que es la norma consuetudinaria, lo que por uso y costumbre se viene haciendo a lo largo de la historia y la sociedad lo acepta. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros hablamos de tratamiento de los símbolos nacionales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son nuestros símbolos nacionales. Porque hay mucho dando vuelta. Y, por ejemplo, entramos a la página de Presidencia de la Nación y nos va a decir sobre determinados símbolos. Yo, como ceremonialista, me baso en el escrito, en el protocolo. Existe el decreto 10.302 que establece los símbolos nacionales, cuáles son. En el primer considerando
va a decir, considerando que el escudo, la bandera y el himno son símbolos de la soberanía y de la nación y la majestad de su historia. Es decir que los símbolos nacionales reconocidos son el escudo, la bandera y el himno. Al menos aquí no lo establece y no hay ninguna ley, decreto o resolución que diga que el escarapel es un símbolo nacional, es un distintivo. ¿Y qué es un símbolo nacional? Justamente lo que dice el considerando. Es símbolo de la soberanía de la nación y la majestad de su historia. ¿De acuerdo? Entonces se le debe rendir el máximo de los honores y respeto. Estos símbolos nacionales son las armas defensivas y ofensivas de nuestra nación. ¿Y por qué armas ofensivas y defensivas? Bien, tenemos la bandera, que es nuestra arma ofensiva. Ofensiva, ¿por qué? Porque si yo le saco el paño, es una lanza. Esa lanza tiene una mojarra que se compone del creciente, de la cuchilla, perdón, del creciente y del cubo que va sujeto al asta. Esto es un arma, con esto se ensarta, con esto se corta el celular. Bien, es nuestra arma defensiva. Las banderas siempre han sido las armas, perdón, ofensivas, siempre lo han sido porque han estado clavadas, los paños han estado clavados a las lanzas. En el siglo XVIII esto va a sufrir un proceso en el cual se la va a desclavar de esa lanza y se la va a enderezar en un mástil. Y ya pierde en cierta forma el carácter bélico. ¿Y cuál es entonces nuestra arma defensiva? El escudo nacional. El escudo nosotros lo solemos ver con los adornos externos, los laureles, el sol naciente, pero es un escudo en sí. Bien, entonces arma ofensiva y arma defensiva. ¿Para qué servían estas armas? Bien, para avanzar en el campo de batalla, para identificar a los clanes, a las legiones, a los ejércitos. Siempre iba delante de las legiones, de las unidades, que siguen yendo, los paños, estas banderas que van a ir en lo alto. ¿Cuál es su función? La función es identificar al grupo y sobre todo, fíjense en estos grupos grandes donde había que avanzar y en el campo de batalla había que saber qué es lo que se hacía. Pensemos, acá estamos en una legión romana, pensemos en la Edad Media, cuando los hombres, las personas estaban todos armados dentro de esas armaduras donde no se los identificaba. Recién en los escudos se van a empezar a identificar poniendo objetos en esos escudos, identificando a la persona que está dentro. Y en el campo de batalla, ruidos de metal, ruidos de gritos de las personas, había confusión, entonces había que de alguna forma dar instrucciones al grupo. ¿Qué es lo que se hacía? Este paño se lo ponía en lo más alto del campo de batalla. Lo más alto en un campo de batalla, posiblemente en un árbol. Entonces, ese estandarte, esa bandera, se la embanderaba para enseñarla y que desde el campo de batalla se la divisara y se sabía si había que huir porque se estaba perdiendo, si había que avanzar, cómo había que proseguir. De ahí viene que nuestra bandera es nuestra enseña, nuestra divisa y se la enarbola. Bien, tenemos que ubicarnos entonces, ya para entrar en la historia, en la creación del Virreinato del Perú con la caída del Imperio Inca, de los españoles. Posteriormente, en 1776, la creación del Virreinato del Río de la Plata para poder tener mayor dominio el rey desde España y el virrey en este territorio, justamente por las distancias que había. ¿Bien? Posteriormente tenemos que considerar el avance de Napoleón Bonaparte,
sobre el continente para ir justamente adquiriendo las distintas tierras en ese proceso, plena revolución industrial. El Reino Unido no quiere aliarse, se produce entonces en 1805 la batalla de Trafalgar, el Reino de España empieza a perder poder, el Reino de Inglaterra justamente lo que hace es las distintas batallas, las distintas conquistas de los territorios bajo el dominio español. Se va a producir en nuestro territorio en 1806 las primeras invasiones inglesas. Estas invasiones inglesas va a producir que el virrey huya con el tesoro y el territorio se encuentra indefenso, se unifica bajo las órdenes de Santiago de Liniers, reconquistan la ciudad. En 1807 se produce nuevamente una invasión inglesa, pero no llega a tener el peso de la primera, por eso no se reconquista, sino que se defiende la ciudad, ya la ciudad estaba organizada militarmente. En 1808 se produce la farsa de Bayona, en la cual Carlos IV abdica en favor de Fernando VII, Fernando VII entrega el trono a Napoleón Bonaparte y Napoleón Bonaparte se lo entrega a su hermano José Bonaparte. Ante toda esta situación en la cual ya no reina el rey en su trono, Buenos Aires se organiza militarmente sin la ayuda de España, entonces empiezan a ver qué forma de gobierno se puede tener hasta tanto, en un principio, vuelva el rey al trono. Bien, se produce entonces la primera junta, luego la junta grande, el primer triunvirato. En este primer triunvirato se envía a Manuel Belgrano hacia el norte, se producen estos dos bandos, los patriotas, viendo cómo se organizaba el territorio, y los realistas que no creían en esta forma que establecía Buenos Aires, y siguen defendiendo el territorio en nombre del rey. Entonces, mandan a Manuel Belgrano justamente para convencer a los realistas y convencerlos a todas formas, si es necesario con las armas, para unirse a la causa. ¿Qué es lo que sucede? Manuel Belgrano, en el campo de batalla, con lo que contaba, porque no son eh, las milicias como nosotros creemos que eran o que son hoy, ¿sí? Contaban con bajos recursos. Belgrano lo que se da cuenta es que estas personas no se distinguían en el campo de batalla, porque llevaban la misma identificación que los realistas. Ese distintivo era un lazo rojo, ¿bien? No sabemos en qué forma, simplemente sabemos que es rojo. Belgrano lo que hace entonces es pedirle al triunvirato que haga algún distintivo para identificar a las tropas. Ese distintivo entonces lo va a pedir con fecha 13 de febrero y va a decir: excelentísimo señor, parece llegado el caso de que vuestra excelencia se sirva a declarar la carátula nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos y no haya ocasión que pueda hacernos de perjuicio. Y como por otra parte observo que hay cuerpos del ejército que la llevan diferente, de modo casi sea una señal de división, cuya sombra, si es posible, deben alejarse como vuestra excelencia sabe. Me tomo la libertad de exigir de vuestra excelencia la declaración y antes expulse. Dios guarde a vuestra excelencia muchísimos años. Belgrano, como buen abogado, todo lo notificaba. Y estos escritos se conservan en el Archivo General de la Nación. Bien, entonces, el primer triunvirato va a aceptar esto. ¿Y cuál va a ser el distintivo? La enseña celeste y blanca. No sabemos en qué forma. Simplemente sabemos que es el distintivo blanco y celeste. Bien.
Llegamos entonces al 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná. Belgrano va a crear estos fuertes armados, ¿sí? Estos fuertes en los que él se da cuenta que sucede exactamente lo mismo. Avanzando en el campo de batalla, si bien tenían una insignia que los distinguía, pero el estandarte, el pabellón, seguía teniendo las mismas armas, los mismos colores que los realistas. Entonces, Belgrano lo que va a hacer es crear una bandera para distinguirse. Y acá hay un tema que no es menor. Belgrano no pide autorización a Buenos Aires. Belgrano crea esa bandera y lo notifica a Buenos Aires. Ahora bien, ¿de dónde provienen estos colores de la bandera? Muchas veces en las escuelas primarias se enseña que Belgrano, viendo el cielo, se inspiró en el cielo y de ahí lleva sus colores. Otro es del manto de la Virgen. Belgrano tenía ferviente devoción a la Virgen, sobre todo a su Virgen general, a la Virgen de la Merced. También se va a enseñar que proviene de los colores de los Borbones y de la Real Orden de Carlos III. Fíjense, como hoy conocemos, por ejemplo, la banda presidencial con estos colores, muy similares, idénticos a los colores de la bandera nacional argentina, y también se enseña que proviene de los colores de la escarapela nacional. Ahora bien, yo como les dije, como ceremonialista me baso en el escrito. Belgrano lo notifica a Buenos Aires. Esta carta se conserva en el Archivo General de la Nación y dice, en este momento que son las 6:40 de la tarde, ¿No tenés calor, he papá? hecho las salvas de la batería son estos fuertes Se armados, ve mi he cuerpo hecho por las acá. salvas en la batería de la Independencia, y esto no es un detalle menor, bautiza esa batería con nombre de Independencia, y la segunda batería es Libertad, palabras que no sonaban en el gobierno de Buenos Aires. Estábamos viendo cómo nos organizábamos. ¿Bien? Y queda con la dotación competente por los 3 cañones, y se han colocado las municiones y la guarnición. Es dispuesto para entusiasmar a las tropas y a estos habitantes que se formen todas aquellas, y las hable en los términos de la copia que acompaña. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guía a vuestra excelencia muchísimos años. Entonces, acá ya queda claro, no proviene ni del cielo, ni de los colores borbones, ni del manto de la Virgen. Es de la escarapela, blanca y celeste. No sabemos en ese momento cómo es la distribución del paño. Simplemente sabemos que es blanca y celeste. ¿Sí? Bien. Recién en 1816 se va a establecer con la Declaración de la Independencia este estandarte con esta distribución, y en 1818 se le va a colocar el jeroglífico. Ahora bien, ese jeroglífico no es un sol inca, y esto es importante porque se sigue enseñando esto. Nosotros tenemos, en realidad ya no lo tenemos, en su momento estaba la moneda que circulaba en el virreinato antes de 1813. Al ser un virreinato español, se utilizaba la moneda española. ¿Cuál era la imagen? Bien, la esfinge del rey, Carlos IV, y del otro lado, el escudo español, con los reinos que se componían en ese momento. Ahora bien, si el rey no estaba, no podíamos seguir utilizando una moneda que no nos representaba a nosotros. Vuelvo a esta imagen. Este es Inti, el sol inca. Nosotros vamos a tomar
ese sol de la primer moneda patria, la moneda de 1813. Cuando empieza a sesionar la asamblea, se manda a acuñar esta moneda, porque sí, no sabemos el origen del diseño, o sea, es decir, quién la dibujó. Otra vez podemos llegar a tener una charla en cuanto a nuestro escudo nacional, similitudes con un escudo que se encuentra en Francia, muchísimas décadas anterior, pero bueno, hoy estamos con el tema de la bandera. Lo cierto es que de un lado va a estar el escudo nacional, como lo conocemos hoy, que va a ser el sello de la asamblea, y del otro lado va a estar este sol, que es un sol figurado, porque lleva rostro humano, con 32 rayos rectilíneos y flamígeros alternadamente en sentido horario. Esta va a ser la imagen que se va a colocar en el paño en 1818. ¿Qué es lo que sucede? Yo les dije que Belgrano no lo notifica, o sea, no pide permiso a Buenos Aires, lo crea y lo notifica. Y parte hacia el norte, hacia Jujuy. Esa notificación, el triunvirato se la va a mandar diciendo que desaprueba esa bandera. ¿Por qué? Porque no había pedido permiso. Entonces, en la carta va a decir, por eso es que las demostraciones con que vuestra señoría inflamó a las tropas de su mando, esto es, enarbolando la bandera blanca y celeste como indicante de que debe ser nuestra divisa sucesiva, los cree este gobierno de una influencia capaz de destruir los fundamentos con que se justifican nuestras operaciones y protestas que hemos sancionado con tanta repetición. Va a continuar la nota y va a decir, con presencia de esto y de todos los demás que se tienen presentes en estos graves asuntos, ha dispuesto este gobierno que, sujetando vuestra señoría sus conceptos a las que arreglan las determinaciones con que se conduce, haga pasar por un rasgo de entusiasmo el suceso de la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultándola disimuladamente y subrogando con la que se le envía, que es lo que hasta ahora se usa en esta fortaleza. Bien. Detalles que no quiero dejar pasar desapercibidos. Belgrano lo dice, es una bandera blanca y celeste. No sabemos el tono del celeste, pero es un celeste. Recordarán hace un tiempo que apareció la versión de que la bandera era azul, se hicieron estudios y demás, y si hubiera acudido al escrito donde Belgrano lo justifica, se hubiera evitado todo eso. Esta bandera de Rosario, no sabemos dónde está, no sabemos si se conserva o no. ¿Por qué? Porque este escrito a Belgrano no le va a llegar a mano, porque Belgrano había partido hacia el norte. ¿Sí? Entonces, estas son las banderas que flameaban en el fuerte, las banderas que le manda el triunvirato a enarbolar nuevamente. Llegamos al 25 de mayo de 1812. En esta fecha se da la orden que en todas las ciudades se produzcan las fiestas mayas. Recuerdo, en el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, uno de los ritos que había dentro de esas fiestas mayas era pasear el estandarte real. Belgrano lo que va a decir es, ¿por qué vamos a pasear un estandarte que a nosotros no nos representa si nosotros tenemos un estandarte propio? Es lo que hace. Esa bandera, quizás la de Rosario, quizás una nueva, no se sabe porque eso no queda registro, la hace bendecir con el padre Gorriti, la pasea como si fuera el estandarte que estaba preestablecido en los ritos y lo notifica a Buenos Aires, sin saber que Buenos Aires había hecho una sanción. Bien, esa sanción sí le llega a Manuel Belgrano. Belgrano no puede creer lo que está leyendo. Belgrano hacía lo que podía y encima que lo sancionen y por segunda vez y él no había recibido
esa sanción, entonces va a hacer un descargo como buen abogado, en el Archivo General de la Nación, va a firmarlo, es una carta extensa, les aconsejo que lo lean porque está en internet y dice que no quiso cometer ninguna falta, que pasará desapercibida esa bandera y se la guardará para el día de la gran victoria, lo cual ve muy lejano. Como diciendo, mientras ustedes sigan gobernando en Buenos Aires, esa victoria, de esa forma, esa victoria no se va a producir. ¿Sí? Bien, 1802, cae el primer triunvirato, se establece el segundo triunvirato, en ese momento empieza a sesionar la Asamblea de Buenos Aires, la Asamblea del año 13, pero previo a esto se produce el éxodo jujeño. Estando Belgrano en Jujuy, sabe que las tropas realistas a cargo de Tío Tristán van a avanzar sobre ellos y él sabe que no va a ganar. Entonces, da la orden, y ahí no consulta a Buenos Aires, había tiempo para consultar a Buenos Aires, da la orden de arrasar con todo, con tierras, ganado, y solamente se basen lo que podían cargar. Avanzan, se juntan, llegan a Tucumán, Tucumán se une al pueblo jujeño y se van a producir entonces la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, en la cual salen victoriosos. Ahí ya recordemos el escrito, Belgrano dice que guardaré esta bandera para el día de la gran victoria. Se produce la victoria, Belgrano vuelve a utilizar esa bandera. Bien. Llegamos al tercer aniversario de las fiestas de la Revolución, de la Revolución de Mayo. Disculpen si voy rápido, lo que pasa es que veo que corto el tiempo que me queda. Llegamos entonces al tercer aniversario de la Revolución de Mayo. Se producen nuevamente las fiestas patrias, fiestas mayas. Se da la orden de los festejos. Y el pueblo jujeño pide a Belgrano que le preste el estandarte del ejército, en ese momento es del ejército, la bandera blanca y celeste. Belgrano lo va a hacer, pero va a mandar a confeccionar otra bandera. Recordemos que la asamblea del año 13 ya había empezado a sesionar. La asamblea utilizaba un sello para autentificar los documentos. Ese sello ya no podían ser las armas reales, iban a tomar el escudo que figuraba en la moneda que manda a tener la asamblea. Belgrano paga de su pecunio este estandarte que va a ser pintado sobre un paño blanco. Lo hace bendecir con el padre Gorriti, lo sacan a pasear y se lo entrega al alférez Santiago López en custodia. Este paño se lo va a entregar al pueblo jujeño como recompensa por las hazañas que había tenido en esta gesta del éxodo jujeño. Este paño es para otro momento, no es para esta charla porque es una charla específica, es la bandera que el pueblo jujeño va a adoptar como bandera provincial y a partir del año 2015 va a ser el símbolo patrio histórico. Y acá hago la distinción, ¿se acuerdan que al principio les dije símbolo nacional representa la soberanía de la nación? El símbolo patrio histórico es un símbolo histórico, representa la historia, representa un pueblo, pero no la soberanía. ¿Bien? Tenemos en 1884, hago un salto muy grande, pero en 1884, por los usos y abusos que se van a cometer, el gobierno prohíbe a los civiles el uso de la bandera con sol, el uso de la bandera mayor, el uso de la bandera de guerra. Por lo general, casi todos nosotros somos personas que tenemos más de 4 décadas. Vamos a recordar que cuando de esta bandera que están mencionando en el chat, después voy
hacer mención, ¿sí? La bandera de Macha. Vamos a recordar que cuando éramos más jóvenes, nosotros no podíamos utilizar la bandera con sol, ¿sí? Es debido a esto que se produce por 100 años, 101 años, no vamos a utilizar la bandera de guerra. Lo mismo va a suceder con el escudo nacional argentino. Por los usos y abusos se va a prohibir el uso. ¿Qué es lo que pasa? En 1985, con el regreso a la democracia, Raúl Alfonsín va a refrendar una ley nacional en la cual se devuelve el uso a los civiles de la bandera con sol. Y a partir de ese momento va a dejar de ser bandera mayor, bandera menor, bandera de guerra. Va a ser bandera nacional argentina, mientras que la bandera sin sol va a utilizarse para ornamentación desde 1985 a hoy, no antes. ¿Sí? El escudo nacional argentino no se nos devuelve el uso a los civiles. Por eso nosotros no vamos a estar poniendo el escudo nacional en la puerta de nuestra casa, ¿sí? O de nuestras instituciones. Se reserva únicamente para instituciones gubernamentales. En 1937 se va a prohibir el padrinazgo de las banderas. ¿Qué es esto? Yo, Hernán Iris, dono una bandera a una institución, a un colegio, y hago bordar mi nombre sobre el paño. Eso es el padrinazgo, esto se prohíbe. ¿Bien? En 1938 se va a cambiar el Día de la Bandera. Recordemos que Manuel Belgrano la crea el 27 de febrero de 1812. Hasta 1938, el Día de la Bandera era el 27 de febrero. Y el 20 de junio se recordaba la muerte del general Manuel Belgrano. En 1938 se cambia esta fecha. ¿Por qué? Porque académicamente, por lo general, no podía celebrarse el Día de la Bandera, no se festejaba, porque caía 27 de febrero y todavía las clases no habían empezado. Y con esta decisión, siempre indico que se destierra la memoria del general Manuel Belgrano. No se celebran como corresponden las honras fúnebres en su fallecimiento, por esto que en el mismo día hay 3 gobernadores. Se destierra en 1938 su memoria y en el 2020, mediante una pandemia, se olvida los festejos, se dejan de lado. ¿Bien? Creo que el máximo honor que podemos hacer a nuestro general, a nuestro padre de la patria, es recordar su memoria y sobre todo sus ideales, sus valores de educación. ¿Sí? Solamente se modificó en el año 2012, en ese momento, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo que hace es volver la memoria del Día de la Bandera al 27 de febrero y el 20 de junio se celebra la memoria del general Santelmo, general Belgrano. ¿Sí? En 1943 se va a prohibir que el estandarte nacional, que el pabellón nacional, permanezca entrizado, es decir, a tope, en la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa? Existe una federación internacional, la FIAB, Federación Internacional de Asociaciones Lexicológicas, que se reúne periódicamente, y una de las decisiones que toma, ya que hay lugares que tienen días eternos y noches eternas, para que pueda estar enarbolado el estandarte, va a decir que puede permanecer el estandarte a tope mientras esté iluminado natural o artificialmente. El único caso en el que el estandarte puede estar a tope, sea iluminado o no, o aún cuando no esté en condiciones, es en tiempo de guerra. Cuando el país está en guerra, la bandera debe permanecer enarbolada a las 24 horas. En 1985, como les mencioné entonces, el regreso a la democracia, se devuelve el uso a los civiles hasta el día de hoy. Y en
En el 2010, mediante el decreto 1650, se van a establecer los patrones definitivos de la bandera nacional argentina. ¿Qué es esto? Se va a establecer, por ejemplo, el color. Ustedes observarán que hay banderas celestes de todas las gamas que existan, ¿sí? Lo mismo pasa con el sol. Bien, acá con este decreto se establece. Y se va a decir que se da plazo desde el 25 de mayo del 2010 hasta el 9 de julio de 2016 para que en todo territorio nacional se unifique la bandera. Este decreto no se ha dado a conocer como corresponde, entonces seguimos teniendo distintos colores de bandera. Pero lo cierto es que esto lo pueden encontrar en internet, y no después me lo pueden pedir, yo se los envío, donde están todas las características de la bandera, ya sea de enrizar, de ceremonia, los accesorios y cómo se realiza la costura. Se establece que este va a ser el sol de mayo, recordemos que es un sol inca. Se establece que el sol tiene que estar también del reverso, de la parte de atrás, antes no, antes solamente era del anverso. Se establece también entonces los colores, los accesorios, ya pasa a ser accesorio de la bandera nacional argentina, la mojarra, el asta, el moño, la corbata, ¿sí? El talí, o sea, ya no se puede poner cualquier accesorio, es este el accesorio. Así como nosotros debemos respetar, por ejemplo, si ponemos la bandera norteamericana, debemos ponerla con el águila, no con esta mojarra, y no con la corbata, sino con el cordón, porque está establecido mediante una reglamentación. Lo mismo sucede con la religión. Bien, la peana no es accesorio, pero siempre lo pongo porque para recordar que no se le dice piel, es peana. Vamos a tener los distintos tipos de mástiles, normal, inclinado, repostero. La corbata no es moño, el nombre es corbata, que se compone del moño, de las cintas y los flecos gusanillos. Esto es un accesorio. ¿Para qué va a servir? Va a servir para llevar bordado el nombre de la institución académica, por ejemplo. Esta debe ser la forma en la que se borda, ¿sí? No es cualquier forma. En las fuerzas va a llevar las condecoraciones que recibe la unidad. Y en esas son las funciones de la corbata. Y luego, otra cosa que siempre me gusta, otro detalle que me gusta explicarlo, es el tema de las bandas de los escoltas. Los escoltas tienen la función de escoltar la bandera, ¿sí? No de tocar la bandera. El único que porta la bandera es el abanderado. El talí va hacia la derecha, porque la bandera siempre tiene que estar a la derecha, y se la desplaza. El lugar que le corresponde a la bandera es el centro métrico, pero por lo general las personas se ponen en el centro métrico, se sientan, colocan el estado, se le da la espalda a la bandera, entonces se la desplaza hacia la derecha. Bien. Siempre digo también lo mismo para aclararlo. Si una persona es zurda, la bandera va a la derecha. Es el lugar que le corresponde y el símbolo de la soberanía. Mientras que la banda de los escoltas va hacia el otro lado, estas bandas provienen de las condecoraciones. ¿Bien? ¿Cómo se pone el duelo en las banderas? Mediante un crespón. Granaderos, por ejemplo, utilizan una corbata negra. Esta es otra forma que suele ponerse las banderas en duelo. No es muy común, lo más común es colocarle el crespón. En cuanto a las banderas de enrizar, la bandera se lleva a tope, se deja un minuto simbólico de silencio y se baja un alto, no se la pone a la mitad, se baja un alto de bandera. Es un minuto simbólico. Para arriar la bandera se hace exactamente lo mismo, se lleva a tope y se arría la bandera. Esta bandera en duelo, ya sea en ceremonia o en enrizar, no se pone porque se quiere. Tiene que haber un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, provincial, el que fuera, pero tiene que establecerse cuántos días.
Y si en el medio de esos días, supónganse que son 9 días para el jefe de Estado, en el medio cae el 25 de mayo, el 9 de julio, 17 de agosto, la bandera no se pone en duelo en esas fechas. Debe permanecer a tope. ¿Bien? Esto es lo que yo les digo, no va a media asta. O sea, la definición es poner la bandera a media asta, pero no es a la mitad del mástil. Debe ir bajándosele un alto. ¿Bien? ¿Cómo se da descanso a la bandera? Tenemos dos descansos. Esta bandera está en descanso. ¿Por qué? Porque no está siendo transportada. Este es el descanso que lleva siempre la bandera. La bandera de ceremonia no se la guarda, porque la bandera debe ir en su lugar de honor, armada. Puede ser en vitrinas, no en cofres, no corresponde el cofre, porque el cofre es para el descanso definitivo de la bandera, es decir, cuando la bandera ya no se la va a utilizar más. Entonces, se coloca con el sol hacia arriba, se labra un acta, se cierra el cofre y esa bandera no se la vuelve a utilizar. Como vemos en esta imágenes. Bien. Ahora, las banderas de ceremonia se guardan en cofre. Las banderas de endrizar, si no es una bandera que estuvo presente en un conflicto bélico o en un lugar histórico, estas banderas, si no llevan esas consignas, se la debe incinerar. No es quemar, quemar es un insulto, es prender fuego a un paño. Incinerar, ¿cómo se procede? Se procede a cortar y lo que principalmente se debe cortar es el sol por la mitad, porque recordemos que la bandera de ornamentación es celeste blanca, la bandera nacional de Argentina es la que lleva el sol. Al destruir el sol, al cortarlo, ya deja de ser un símbolo nacional, pasa a ser un paño con los colores nacionales. Entonces, después se la incinera. Fíjense que prender fuego una bandera es una cosa, con el respeto que se hace con este pabellón es distinto. Bien, estos son las formas para ornamentar. Se aconseja que el sol, que no sean banderas con sol, ¿sí? Que sean banderas de ornamentación, y si no, al menos que la bandera tenga el sol en esta forma. ¿Sí? O sea, que no esté el sol como cabeza al costado. Para finalizar, y cuento lo de la bandera de malla. ¿Se aplaude o no se aplaude la bandera? Sí, se aplaude la bandera. Siempre. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros venimos, ya pasamos varias décadas, pero de un proceso militar. En el proceso militar estaba establecido que la rendición de honor a los símbolos nacionales se hacía mediante la reglamentación militar. La rendición de honor es el saludo. Entonces, la bandera no se aplaudía. Con el regreso a la democracia, debemos volver a lo que corresponde, que es el aplauso. Los civiles es la única forma que tenemos de rendir honor. Y no es que aplaudimos porque se está yendo. Aplaudimos para agradecer, haciendo la salvedad de que o sea, el ejemplo sirve, pero no tiene nada que ver. Cuando nosotros vamos a un teatro, finaliza la obra, nosotros aplaudimos. Aplaudimos en reconocimiento al trabajo de los actores. No aplaudimos porque nos ponemos contentos que terminó la obra. La bandera es guardada en el despacho de la máxima autoridad, porque la máxima autoridad custodia el símbolo nacional. La bandera no decora el despacho de la máxima autoridad. Son conceptos distintos. Entonces, la bandera sale, en el caso de los colegios, sale de su lugar de honor, que es la dirección, para que se le rinda honor en el acto. Una vez terminada la rendición de honor, vuelve a su lugar, no se queda todo el acto. Y cuando vuelve, se le aplaude agradeciendo su presencia. Ese es el concepto. Lo mismo que en el himno nacional, cuando finaliza el himno, se aplaude porque se reconoce
al símbolo del himno. ¿Bien? ¿La bandera se lava o no se lava? Y la bandera debe permanecer en condiciones dignas. No se pone en un lavarropa la bandera de ceremonia, se manda a tintorería. ¿Qué es lo que pasa? La reglamentación militar establece que las banderas de guerra no se lavan. Y eso es cierto, ¿sí? Pero son las banderas de guerra. Lo que pasa es que esto nos quedó del proceso militar en el consciente o inconsciente. ¿Bien? Entonces, la bandera debe permanecer en condiciones higiénicas, la bandera de guerra no. La bandera de guerra debe llevar las manchas que le rinden honor. ¿Sí? Esto es lo que les explicaba anteriormente. Y con respecto a la bandera de marcha, la pregunta que surgía, Belgrano, en la batalla de Ayohuma, sabiendo que iba a perder, no quería que bajo ningún punto el pabellón cayera en manos de los realistas y fuera trofeo de guerra. Entonces se lo entrega a su capellán y el capellán se la lleva y la oculta en una capilla en Macha, que es entre las montañas, y las oculta detrás de unos cuadros. Esas banderas van a permanecer ocultas, se pierde su memoria, y después de muchísimos años, Macha, estamos hablando del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y parte del territorio en ese momento. Cuando el curita de la capilla saca los cuadros para limpiar, encuentra estas banderas y haciendo registro con las personas más antiguas del lugar, se dan cuenta que son las banderas que Belgrano había mandado ocultar. Como no son trofeos de guerra y el país tiene relaciones diplomáticas favorables, entonces Bolivia entrega la bandera a Buenos Aires, a la Argentina, perdón. Ese estandarte es de 1813. Es la bandera más antigua que se conserva, que no podemos decir que es la bandera de Rosario, que no tenemos registro. Pero esa bandera se conserva hoy en el Museo Histórico Nacional en Parque Lezama y tiene la distribución de las franjas horizontales como la conocemos hoy. Entonces, podemos pensar quizás que la bandera de Rosario era así, porque la más antigua, 1813, llevaba esa disposición, pero no lo podemos asegurar. ¿Sí? Bien, este fue un corrido rapidito por la historia de la bandera nacional. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Todo lo que sí les pido como ciudadano es que recordemos durante este año y todos los años la memoria del general Belgrano, por todo lo que nos ha ofrecido nuestra patria. Insisto, es el gran padre de la patria sin desmerecer a San Martín. Belgrano hizo lo que pudo. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Les aviso a los que me pueden escuchar que Hernán no nos puede escuchar a nosotros, me parece. No solamente a mí, sino que creo que no escucha a nadie. La verdad que es una lástima, pero a mí por lo menos me encantó. Y qué importante el tema de digamos, de la representación soberana, ¿no? La verdad que excelente. No sé, Marcelo, vos si le querés hacer alguna pregunta. ¿Nadie tiene preguntas para él, para Hernán? Perdón, porque yo no los escucho. Entonces, si hay alguna pregunta, si me la pueden enviar por el chat, ¿sí? Y si no me quedo calladito. Increíble y muy claro, y quiero agradecerle. Yo te escuché, Federico. Le pongo en el chat. Dale, por favor.
impecable, realmente claro y muy entretenido sobre todo. Sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias, Felipe. Sí, la verdad que yo por lo menos sabía cosas que realmente no las sabía. Esto de más allá de la representación de la soberanía en los símbolos patrios, la importancia que significa el llevarla, el portarla, la diferencia, ¿no?, entre llevar y portar, que no es lo mismo. Detalles que a veces uno en procesos de negociación o cuando analizamos los procesos de negociación los descubrimos y uno dice, ¿y en nuestro país qué pasa? ¿No? Si coloco la bandera a la derecha o a la izquierda, si coloco la banda de tal manera, ¿qué significa para el otro? ¿No? Estos lenguajes que a veces en los procesos de negociación son causal digamos, de disrupción diplomática. De hecho, recordemos el caso de Vietnam o incluso con Jimmy Carter en unas negociaciones con China, que también corrió la bandera del lugar justamente para molestar a la contraparte, ¿no? Así que sumamente agradecidos, Hernán. Bueno, vamos a... Susana, Sí, disculpa, sí, yo quería hacer una pregunta a Hernán y a vos. Mirá, que tiene que ver más con lo psicológico y con lo traumático, sí, eh, con respecto a la bandera. sí, Cuando era niño, yo nací en Tucumán y, he tenido muy malas calificaciones siempre eh, porque no tenía rendimiento en el estudio, ¿sí? O sea, sacaba notas muy bajitas. sí, Eh, por ende, jamás me hicieron pasar a izar la bandera, mucho menos abanderado. sí. Y era la época de los militares, ¿no? En el año 78, 79, que iba a la primaria. Entonces yo a la directora le pregunté, le hice una pregunta si yo era argentino, y me dijo que sí. Y le dije, ¿por qué no puedo izar la bandera de mi patria? Y se armó un lío terrible en ese momento y me hicieron izar la bandera. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene el derecho a izar la bandera o portar una bandera? ¿Solo el que tiene promedio 10? Pues yo decía, si uno va a la guerra, tengas 10, 6 o 7 para defender la patria, ¿no? Era ese tema, sobre quién corresponde izar la bandera o ser abanderado o escolta. Ujú. Bien. Con respecto a esa pregunta, tanto a quién puede izar la bandera, quién debe izar la bandera, quién puede llevar la bandera, cada provincia tiene su reglamentación en cuanto a lo académico. Acá en Capital Federal, por ejemplo, en la ciudad autónoma, Te voy a no decir hay de la bandera. sino que los alumnos de séptimo grado, por votación secreta, y Resulta que está compañeros, quién lleva la bandera. ¿Sí? Cada provincia tiene su legislación. En cuanto a esto que se hacía antiguamente, si te portabas bien, si te portabas mal, no ibas nunca a izar la bandera. Si te portabas bien, sí. Es para mí un concepto erróneo de formación, de educación. Toda persona puede llevar la bandera, utilizar la bandera, ¿sí? No es un premio. Creo que justamente mediante la educación de la persona, los directores, lo que pasa es que es un concepto de educación anterior al que existe ahora, ¿sí? No es pedagógico, si te portaste mal no vas a usar nunca la bandera. Bien. Muchísimas gracias.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a Nelson también que hizo el contacto. Sí. ¿Sí? Y bueno, quedo para lo que necesiten, tienen mis datos, para lo que pueda serles útil. Y lamento profundamente no escuchar la charla de Capellán porque Nelson me ha hablado tantísimo, tantísimo de él y lamento no poder escucharlo, si no me quedaría. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hernán. Un placer.